Buenos días, hermanos. Buenos días. El mensaje en esta mañana se titula La voluntad de Dios para ti. Un estudio del concepto voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a darle al siguiente. Uno más. La voluntad de Dios para ti. Muy bien. Todos nos preguntamos por la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Vamos a ver en primer lugar la definición de la palabra voluntad. La he puesto como el deseo o el querer de Dios de que algo sea hecho realidad. El deseo o el querer de Dios de que algo sea hecho realidad. Es decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, que sea lo que tú quieres, Señor, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida son varios versículos. En primer lugar, Juan capítulo 5, versículo 30 dice, Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí tenemos el punto de partida. Jesucristo es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Al ser Él la representación exacta de cómo es Dios, el Hijo de Dios en persona, es nuestro arquetipo, es de donde tenemos que tomar el modelo de cómo tenemos que ser como ahora ya hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios y adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, nuestro modelo es, no sea mi voluntad, hágase tu voluntad, así como dice Jesús en Juan 5:30. Seguimos con Efesios 5:17 y dice, por tanto, no seáis insensatos, dice Pablo, sino entendidos. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que no solo Jesús cumple la voluntad del Padre, sino que en la Biblia nos llama a nosotros, en las epístolas, a los cristianos, nos dice que no seamos insensatos, sino nos llama a ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y por eso, la relevancia de este mensaje para nosotros. La Biblia nos llama a ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, Romanos 12:2 dice, y nos manda, no os conforméis a este siglo, a esta edad, a este modo de pensar del mundo, sino transformaos, metamorfosis, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, este es nuestro punto de partida. Vamos al siguiente. Uno más. Y ahora vamos a ver categorías que contempla el Nuevo Testamento utilizando el concepto de voluntad de Dios. Fijaos las categorías que contempla el Nuevo Testamento. Se utiliza la expresión voluntad de Dios, voluntad del Padre, voluntad del Señor, en contexto de la salvación, del discernimiento espiritual, del trabajo, de la santificación en contexto de pureza sexual, vida diaria para la gloria de Dios, la apologética práctica, que lo vamos a explicar, padecimiento por Cristo, el contexto de la perseverancia en la fe, en las ofrendas, en el agradecimiento, la administración de los dones que el Señor nos ha dado y las oraciones. Bien, ahí tenemos 12 puntos que te llevas a casa en cuanto a la voluntad de Dios. Y vamos a ir con el primero. ¿Vale? Tu salvación. En primer lugar tenemos Mateo 21:31, que dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Esto es la parábola, ¿verdad? De los dos hijos. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre?
Les dijeron, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vale, ¿por qué esto es relevante? Porque esto tiene que ver con la salvación. Estamos hablando del arrepentimiento, se está contrastando la actitud de los religiosos con la actitud de los pecadores que sí venían al Señor. Mientras que los otros creían que ya estaban con el Señor, así como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo creía que obedecía toda la vida al Padre, pero en realidad estaba más lejos del Padre que el hijo pródigo, ¿sí? Que había regresado. Entonces, esto es importante. La parábola de los dos hijos es similar. Y básicamente hay un hijo al cual le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él dice, sí, iré, pero no va. Y el otro dice, ve a trabajar a mi viña, y dice, no, pero va. Y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue y trabajó, ¿no? Entonces, básicamente ahí se utiliza una palabra que es que se arrepintió, o sea que dio la vuelta, ¿no? Se cambió de mente y dijo, ¡guau! No, dije que no, pero iré y trabajaré. Pues cuando Jesús habla de esto, por eso aquí están los publicanos y las rameras, porque le está diciendo a los religiosos, sabéis tanto de la Biblia, entendéis tantas cosas porque habéis aprendido esto de toda la vida, pero delante de vosotros, antes que vosotros, se arrepienten, van al reino de los cielos los publicanos y las rameras. Porque ellos, al escuchar a Juan el Bautista, sí se arrepintieron. Y vosotros no. Entonces ahí tenemos la voluntad de Dios. Es tu salvación. Es que no seas como el religioso hijo mayor, sino como el hijo pródigo, que aunque hemos estado en pecado, aunque hemos hecho un poco todos lo que nos da la gana, que nos arrepintamos mientras hay tiempo, nos volvamos al Señor y Él nos recibirá, porque Él desea que estemos con Él, que seamos su pueblo, y Él no quiere la muerte del que muere. Por eso nos dice, arrepentíos, convertíos y viviréis. En segundo lugar, tenemos el texto de Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De nuevo, ¿quién es el que hacía la voluntad de Dios? El que vino a Jesús y escuchaba a Jesús. A diferencia de aquellos que no lo hacían. ¿Sabéis por qué el contraste, no? Porque Jesús les está dando una ley, tu padre y tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él les da una lección. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Por eso no es solamente conocer, no es solamente oír. Jesús siempre enfatiza, oír más obedecer. Porque si no hay esto, no hay obediencia, porque no hay salvación, porque la obediencia es señal irremediable de la salvación de un ser humano. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es la evidencia de que esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es la verdadera familia de Jesús. Entonces, por eso tiene que ver con la salvación, porque ellos hacían la voluntad de Dios al venir a Él y creer en Él y escucharlo y obedecerlo. Juan 1:13, los cuales dice acerca de aquellos que han recibido la palabra creadora que se ha encarnado, ¿no? Dice, los cuales no son nacidos o engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son nacidos de la voluntad de Dios. Dios, por su voluntad, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, te hace nacer por el Espíritu Santo y te vuelves miembro de la familia de Dios. Así que Juan 13 nos habla también de la salvación, de la regeneración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nazcas de nuevo. ¿Qué quiere Dios de ti? Que sigas a Jesús, que te arrepientas. En cuarto lugar, Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Nuestra
redención, que Cristo, a través de su sacrificio de valor infinito, nos rescatase del presente siglo malo y, por supuesto, de todas las consecuencias del pecado. Primera de Timoteo 2:4. Hablando de Dios, hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este Dios que quiere, es su voluntad, Él quiere que todos los hombres, antrópodos, hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas... Esa es su prioridad. La prioridad no es si te va a ir un poco bien o un poco mal hoy y mañana. Todo eso es importante. Pero la principal prioridad es que tú alcances la salvación, el conocimiento de Dios, que es el bien supremo. El bien supremo es que tú conozcas a Dios, seas salvo, redimido, y después, pues, tu transformación, tu santificación, porque ser conformados a la imagen de Dios, que es la imagen de Cristo, pues no puede haber nada mejor, ¿no? ¿Verdad? Que ser como Dios, porque Dios es el bien. Nos hacemos a la imagen del bien. Bien, esto es referente a la salvación. Segundo punto, vamos. Dale, por favor. Ajá. Tu discernimiento espiritual. Entonces, en segundo lugar, la voluntad de Dios es que tengas discernimiento espiritual. Y dice Juan capítulo 7, versículo 17. Dice el Señor Jesucristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese es un tema que está presente en Juan. Juan, en la primera carta, también habla de aquellos que, los que son ovejas, los que son hijos de Dios, ellos no van a atender a la voz de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas, sino que atenderán a la voz de los apóstoles, a la voz de la revelación divina, a la voz del buen pastor Jesucristo. Tendrán discernimiento. Entonces, el que es de Dios hace las cosas de Dios, y el que no es de Dios no hace las cosas de Dios, hace lo contrario. Y aquí tenemos algo similar, y Jesús está diciendo que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú conocerás por la voluntad de Dios, conocerás, te entenderás, discernirás si la doctrina que Jesucristo, como pretendido Mesías, ¿no?, está enseñando es verdadera, es realmente de Dios o es falsa. Jehová es mi pastor. Bueno, pues si Jesucristo es el buen pastor, tú lo conocerás y sabrás si es tu voluntad. Si tú deseas hacer la voluntad de Dios. La condición es que tú quieras hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, sabrás que el cristianismo es verdad. Sabrás que la doctrina de Cristo es verdad. Sabrás que Jesús es el Mesías. Sabrás que Jesús es Dios encarnado. Sabrás estas cosas. En siguiente lugar, para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios también se refiere a tu trabajo. Vamos a verlo. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 6, está hablando en el contexto del esclavo en particular, pero la aplicación es a todo trabajo. Y dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, a los seres humanos, ¿no?, sino como siervos de Cristo, del Mesías, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos trabajar no como para los hombres, sino como para Dios. Un principio que los protestantes, al haberlo aplicado históricamente, se consiguió la prosperidad, la honestidad, los buenos negocios en el norte de Europa, la cultura pasó a los Estados Unidos, el enriquecimiento, la bendición, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente ha aprendido a vivir en la audiencia de uno. Ya lo he comentado yo alguna vez en alguna predicación. Vivir en la audiencia de uno, Dios te está observando. No vivas como para ese ser humano, sino vive como para Dios. Trabaja como para Dios. Y eso es
hacer la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Dices, ¿qué tiene que ver limpiar con el trapo en el trabajo y hacer la voluntad de Dios? Pues es que es la voluntad de Dios que tú trabajes en el trabajo que tú tengas, que tú sirvas, no como al ojo humano, sino como al ojo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces eso es importante. También la voluntad de Dios se refiere a tu santificación, en cuarto lugar, en el contexto de la pureza sexual. Veamos. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 8, dice lo siguiente. Dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o inmoralidades sexuales, en otras traducciones. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú tienes el Espíritu Santo, eres un hijo, una hija de Dios, la voluntad de Dios es tu santificación. Para los que no sepan qué significa la santificación, santo significa apartado, separado, diferente. Se utiliza para decir que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nos ha separado del mundo para Dios. Ahora, santificación existe en un sentido de que en el momento en que tú has venido al Señor, tú ya eres santo. ¿Sí? Eso lo llaman santificación posicional. Pero también está la santificación experimental, como proceso personal, como se diga, ¿no? La santificación como un proceso, ¿sí?, por el que tú pasas a lo largo de toda tu vida, desde que naciste de nuevo, desde que te volviste santo posicionalmente, hasta la muerte y más allá, ¿no? Porque es ahí donde recibiremos la plenitud de la santificación, ¿no? Entonces, esto es importante, entender que cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, tiene que ver con tu transformación, porque ya santificado posicionalmente eres. Para Dios tú ya perteneces, ya estás sentado en el cielo, ya eres un miembro del reino de Dios, ya estás ahí, pero necesitas ir cambiando. Legalmente estás ahí, pero necesitas ir transformándote, necesitas ir apartándote de todo aquello que no refleja a Dios para que lo refleje. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os ¿veis? Santificar, apartaros, ¿recordáis? Santificación, que os apartéis. Y en este caso, ¿de qué? De la fornicación, de toda inmoralidad sexual, ¿vale? De todo tipo de inmoralidad sexual contemplado en la Biblia. Que ninguno agravie, en este contexto de inmoralidad sexual, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, Yahvé, es vengador de todo esto. ¿Sí? Cuando estas cosas pasan, las fornicaciones, las inmoralidades sexuales, ¿qué hace el Señor? Él es vengador de todo esto. Cuanto más si eres cristiano. La forma en la que Dios trata a un no cristiano no es la misma en la que Él trata al cristiano. El cristiano le va a disciplinar. No va a pasar desapercibido como si nada. En cambio, el incrédulo, bueno, pues hace lo que quiere y hasta el punto en el que el Señor se lo permita, y después pues pagará por ello eternamente en el infierno. Pero nosotros no hemos sido puestos para condenación. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú eres un vaso limpio, eres un vaso que pertenece al Señor, has sido redimido para el Señor, así que guárdate en santidad. Y nos dice que en vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Dice, versículo, bueno, en realidad hay más cosas. Dice, por ejemplo, que cada uno aprenda a tener a su esposa, ¿no? En santidad, ¿no? Es decir, nos da lo contrario. No sé por qué el versículo no me aparece ahí. Pero que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A esto te llama el Señor. ¿Bien? Así que no deseches esto para no desechar a Dios, el Espíritu Santo. Bien, primera de Pedro 4.2 dice una idea similar. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, seres humanos, ¿no? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y en este contexto nos da otro punto, punto 5. Dale al siguiente. Vida diaria para la gloria de Dios. Veamos. También 1 Tesalonicenses 4.2 y 9 al 12, ¿no? Ahí nos hablaba de la voluntad de Dios, pero después continúa. Dice, pero acerca del amor fraternal, hablando de la voluntad de Dios, no tenéis necesidad de que os escriba, en el caso de los tesalonicenses, ¿verdad? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahí está. Vida diaria para la gloria de Dios. Abundar en el amor más y más. Y que procuréis tener tranquilidad. Eso es importante. Vivir tranquilamente, sosegadamente, ¿no? Y ocuparos en vuestros negocios. Dios quiere que trabajes, ¿te acuerdas? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios quiere que no tengas necesidad, como dice en Efesios, quiere que tengas la capacidad económica suficiente para que puedas compartir y ser generoso con otras personas. Compartir, dice, con el que no tiene. Que trabajes con tus manos. El trabajo no es una maldición. El trabajo es la voluntad de Dios. El trabajo es una manera de servir, de contribuir. Es la voluntad de Dios. Así que debemos procurar no escapar del trabajo, sino procurar hacer el trabajo de la mejor manera, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Continuamos? También Dios quiere que hagamos su voluntad en el contexto diario, de la apologética diaria. ¿Sabéis que la apologética es una defensa de la fe? Una defensa que tiene que ver, muchas veces cuando hablamos en teología, pues la defensa racional de la fe. Pero también hay un aspecto práctico de la apologética. Y es que tú defiendes tu fe, tú demuestras la verdad de tu esperanza, de tu fe, a través de tu diario vivir. Y esa es la apologética mayor. Esa es la apologética, la defensa, que funciona. ¿Sabéis todos este dicho español? A ver si lo recuerdo, ¿no? Que como que tus palabras o tus acciones hablan más alto que tus palabras, ¿no? Algo así. Pues esa es la idea, que a veces, por mucho que tú prediques, que le hables a una persona, si tu vida no está acompañada de una vida coherente con el mensaje del Evangelio, pues le falta consistencia y evidentemente pues no va a convencer a nadie, porque tú no eres un ejemplo. Entonces es necesario que nosotros practiquemos lo que el Señor nos manda, lo que decimos, lo que queremos predicar, porque esta es la voluntad de Dios, hermanos. Dice primera de Pedro 2:15. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, esos hombres insensatos pueden decir lo que quieran de ti, del cristianismo, de la iglesia, en su ignorancia y en sus tinieblas. Pero tú
Dios lo que quiere decir es que haciendo el bien, obedeciendo a la voluntad de Dios, haciendo las cosas como el Señor te manda, amando, siendo justo, siendo honesto en el trabajo, en tu día a día, no usando palabrotas, no usando malas palabras que salgan de tu boca, etcétera, etcétera, puedas glorificar a Dios, puedas hacer la voluntad de Dios, de modo que ellos, que hagas callar la ignorancia de esos hombres insensatos que ni saben lo que dicen, ni entienden lo que dicen. Así que la apologética práctica es la voluntad de Dios. Siguiente. Padecimiento por Cristo. Fíjate, qué fuerte. ¿Has escuchado tú alguna vez esa idea de que es la voluntad de Dios que padezcamos, que suframos por Cristo? Bueno, pues lo dice la Biblia. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, una cosa es padecer por ser malhechores, por robar, por ser deshonestos, lo que sea. Una cosa es padecer porque ni siquiera le has entregado tu vida al Señor y pues te vienen consecuencias de tu forma de vivir, de tu forma de comportarte. Y otra cosa completamente distinta es sufrir por la voluntad de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de nuevo de Jesús, quien sufrió para hacer la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, puede ser que dentro de la voluntad de Dios esté el que tú sufras por Cristo, que tú sufras por hacer el bien. Y eso es una realidad tanto de los hombres de Dios, del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Eso es algo universal, puesto que este mundo no es nuestro hogar, debido al pecado y a la ruptura, debido a todo lo que está pasando en el mundo espiritual, los gobernadores de tinieblas, etcétera, etcétera. Puesto que este mundo no es nuestra casa, lo normal es que este mundo nos aborrezca. Y eso lo ha dicho Jesús, el mundo os aborrecerá. Así que ten en cuenta que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú le entregas el control de tu vida a Dios, ten en cuenta que parte de esto será la persecución. Mira, él ha dicho, en Marcos capítulo 10, ¿verdad? Él dice, nosotros que lo hemos dejado todo, dicen, ¿qué recibiremos? Y él les dice, ¿no? Hermanos, hermanas, campos, etcétera, 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 con persecución. Y después la vida eterna. Interesante. Se te está diciendo todo el pack de bendiciones que vas a recibir en la nueva familia de Dios, pero de la persecución no te vas a librar. Y después la vida con Dios, ¿no? La vida eterna en ese sentido. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que parte de la voluntad de Dios para ti puede ser el padecimiento por el Mesías, por el Señor. Continuamos, punto 8. También la voluntad de Dios está la perseverancia en la fe. Dios quiere que tú perseveres a pesar de la persecución, a pesar de los pecados, de las tentaciones, que tú perseveres en la fe. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, la perseverancia, obtengáis la promesa. ¿Sí? Dios tiene muchas promesas, esa ciudad celestial, Jerusalén la celestial, estaremos con Él, tendremos coronas, tendremos recompensas eternas, que todavía no sabemos qué son o cómo van a ser exactamente. Pero cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero os es necesaria la paciencia, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios en esta tierra, obtengáis la promesa. Acordaos, los destinatarios de la carta a los hebreos, judíos que se han hecho cristianos, que siguen a Jesús el Mesías, y que padecen persecución y dificultades
por ser cristianos. Y están tentados a volver al judaísmo, que era una religión legal en el Imperio Romano, para evitar toda persecución. ¿Cómo va a ser esto la voluntad de Dios? Piensan, ¿no? Que nos hemos convertido al verdadero Mesías y ahora lo estamos pasando mal. Y nuestros hermanos judíos que no lo siguen, les va bien. Bueno, pues muchas veces Dios les recuerda, esta es la voluntad de Dios. Pedro también lo recuerda a Carla, esta es la voluntad de Dios, que tú sufras por él. Algunos de nuestros hermanos, como lo hemos visto por el misterio de puertas abiertas, sufren una persecución tremenda hoy en día. Mueren, tienen que esconderse en bosques, sus hijos sufren porque ellos son cristianos, los persiguen, los encarcelan, los mandan a campos de trabajo forzado, o los invitan a convertirse al Islam, y si no, los matan, o les hacen pagar los impuestos, la jizya, para mantenerse cristianos en esos países, pero hay grados y grados de persecución, y nosotros también tenemos cierta persecución. Pero si somos fieles al Señor, si estamos en el mundo, si nos exponemos a esas situaciones, algún grado de persecución vendrá. Y los que están trabajando en la primera línea, pues lo saben, y lo han visto, y lo han experimentado, y lo experimentan. Entonces, aunque vivamos en un sistema democrático, o eso se dice, ¿verdad? No quiere decir que no vayas a tener que sufrir por la causa de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que perseveres en la fe a pesar de las dificultades que entraña el seguir al Mesías. Sigue. 9. La voluntad de Dios también abarca el área de las ofrendas. ¿Seguimos? Y ahí tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 6, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahí tenemos una iglesia que se había convertido al Señor en Macedonia, ¿no? En esa zona, y que tuvieron una gran tribulación, pero tenían abundancia de gozo a pesar de su profunda pobreza. Y no solo eso, sino que abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de su pobreza, han sido generosos para dar una serie de donativos para la iglesia de Jerusalén, que eran los pobres, después de todo lo que habíamos leído en Hechos, ¿no? Pusieron todo, vendieron todo. Al final se quedaron pobres por circunstancias, y Pablo recoge ofrendas por todo el Imperio Romano, ahí donde había iglesias cristianas, y algunos a los que él ni siquiera pensaba que estos no ofrenden, no es necesario, son pobres, y ellos lo han querido hacer. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dios quiere que des ofrenda con agrado, con alegría, de buena gana. Dice: y aún más allá de sus fuerzas. Y pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjate, le han pedido a Pablo con muchos ruegos que pudieran participar de la ofrenda para Jerusalén. Pidiéndonos con muchos ruegos, versículo 4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, para los creyentes de Jerusalén, ¿no? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente, ¿a quién? Al Señor. Como tú te has entregado primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros, a los santos, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te entregues al Señor, ya lo hemos visto en el punto 1, la salvación, pero también que tú te entregues en servicio a otros. Y parte de ese servicio es tu
sacrificio económico, ¿no? En este caso, para bendecir a los cristianos perseguidos, cristianos que están en pobreza, y la ofrenda misma de la iglesia para el avance del reino de Dios. De manera que exhortamos, dice Pablo, a Tito, su colaborador, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, y que termine de recoger también entre los corintios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, hermano. Continuamos con el punto 10, agradecimiento. Bien, Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios? Que des gracias, que seas agradecido al Señor, de quien recibimos toda buena dádiva. Esta es la voluntad de Dios, que seas agradecido. Es la voluntad de Dios. Y en todo quiere decir, en lo bueno y en lo malo también. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo en el Mesías, Yeshua Jesucristo. 11. También la voluntad de Dios en relación con la administración de los dones que Dios te ha dado. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas, las actividades, los dones del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la voluntad de Dios está en que eso que Dios te ha dado, que el Espíritu Santo te ha dado, esos dones espirituales, algunos hablan de dones naturales y dones sobrenaturales, naturales, Romanos 12, sobrenaturales, 1 Corintios 12. Lo que Dios quiere, lo que el Espíritu quiere, es que esto que Él te ha dado, esas capacidades para beneficio de la iglesia, para el avance del reino de Dios, lo que Él quiere es que tú lo administres correctamente, que tú lo utilices. Pedro también habla en su carta acerca de esto. Debemos ser administradores de estas capacidades, de estos dones que Dios nos ha dado, y usarlo para su gloria. No olvidarnos de que Dios nos ha dado ciertas capacidades, ciertos talentos, y lo bueno es ponerlos al servicio de la iglesia y del reino de Dios, de su expansión. Entonces ahí está la voluntad de Dios. Él, según su voluntad, te ha dado ciertos dones. Continuamos. También, y por último, tenemos las oraciones. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú pides alguna cosa, si eres cristiano, y pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él te va a oír. Es decir, va a contestar tu oración. Si tú le pides algo conforme a su voluntad, esa oración será contestada. He dicho muchas veces que las respuestas son sí, no y no todavía. Entonces la respuesta de Dios fue sí, no y no todavía. Y es muchas veces cuando oramos y decimos, ¿y por qué no se cumple lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Porque a lo mejor la respuesta es, no es mi voluntad. O a lo mejor la respuesta es, sí, pero no todavía, ¿no? Más adelante. Entonces, la confianza que tenemos en nuestro Señor es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, eso es 100%. Lo bueno es que tú puedes estar seguro que si tú oras algo y eso es conforme a la voluntad de Dios, necesariamente sucederá. Porque Él nos oye. Él cumple nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer su voluntad en el mundo, y cuando tú oras
que se haga su voluntad, pues se va a hacer su voluntad. Bien, vamos al siguiente punto. Tenemos aquí, hermanos, una advertencia al congregante, al que viene a la iglesia a escuchar, sea nacido de nuevo o no. Pero tenemos una advertencia al congregante. En Lucas capítulo 12, versículo 47, aquel sierva, aquella persona, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Básicamente, Jesús está hablando de la intensidad del sufrimiento infernal por la eternidad, que van a pasar las personas que, sabiendo lo que Dios pide, no han hecho la voluntad de Dios. ¿Os acordáis? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque no son los oidores, sino los hacedores los que entran al reino de Dios. El mismo Evangelio dice, aquel siervo que conociendo, tú conoces la voluntad del Señor. Hoy has escuchado un montón sobre la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso viene en el contexto de que a quien más se le da, más se le pide. A quien más se le da, más se le pide. Y él habla de aquellos que no conocían la voluntad de Dios. Y dice que ellos recibirán pocos azotes. Sí, estarán ahí para siempre. Recibirán el castigo por su pecado. Pero en comparación, la intensidad del castigo infligido que uno va a sufrir en el infierno va a ser muchísimo menor. Para el que no sabía de la Biblia, para el que no sabía del Nuevo Testamento, sí era pecador y lo sabía la persona, y continuaba haciendo cosas malas, y persistió en hacer cosas malas, y la conciencia le acusaba, y la naturaleza le decía que ahí está Dios, pero él no quería, se resistía a Dios. Él irá al infierno, pero la intensidad, el grado de castigo que esa persona va a experimentar es muchísimo menor que aquella persona que es congregante en la iglesia, que conoce el Evangelio, que ha escuchado la palabra de Dios, pero no obstante, quiere ser su propio Dios. Así que aquí hay una advertencia al congregante. ¿Continúa? Y por último, y para cerrar esta predicación, oremos, hermanos. En primer lugar, demos gracias por revelarnos su voluntad. Gracias, Dios, por revelarnos tu voluntad a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y ayúdanos por tu Espíritu a obedecerte y a hacer tu voluntad en la tierra. Padre nuestro, pongámonos en pie un momentito, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes, Señor, dónde está nuestro corazón. Tú has dicho, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina mía es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Señor, queremos en esta mañana hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Queremos corresponder a tu amor y queremos cumplir aquello para lo que hemos nacido en este mundo. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes. Gracias, Señor, por habernos revelado tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra y de este mensaje de hoy, en Cristo Jesús. Muchas gracias porque nosotros tenemos este privilegio y tenemos algo que otros no tienen, Señor. Y podemos conocerte aún mejor y saber cómo quieres que vivamos en el día a día. Pero también, Señor, te pedimos, ayúdanos por tu Santo Espíritu con el cual nos adoptaste en tu familia, nos hiciste nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo, te entregamos nuestras vidas una vez más. Te entregamos el control de nuestra vida. Te entregamos, Señor, todas esas 12 áreas de las que hemos estado hablando, Señor. Porque queremos vivir por aquel que se merece toda nuestra vida y nuestra atención, por
por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.